Entonces debuto en el 2003, me hago socio. Ujú. O sea, aparezco en este mundo que es la celiaquía. O sea, como padre de celíaco, Como no padre, como celíaco. como padre celíaco, yo no soy celíaco y ya ahí me involucro en este mundo, acudo a todas las charlas, a todas las reuniones, a todos los encuentros en que mi trabajo y la familia me permite. Sí. Y en un momento dado, pues yo les demando más presencia en la comarca de la Vega Baja. Ajá. Y es en ese momento en el que yo al demandar me dicen, ¿y tú estarías dispuesto? Y eso sería el año 2010. El restaurante óptimo, como podemos entender, sobre todo es el 100% exclusivo sin gluten. Que prácticamente todo lo quieran adaptar 100% sin gluten no es lo más habitual. Siempre recomendamos también al celíaco que cuando vaya a comer a cualquier sitio, siempre diga, esto sin gluten, esto sin gluten. No. ¿Qué beneficio tiene un celíaco y un restaurador también para ser formado por la asociación? Bueno, pues buenos días de nuevo. Estoy aquí en Orihuela con Jesús Salinas, que es el presidente de ACECOVA, que es la Asociación de Celíacos de Valencia, que engloba toda la comunidad. Y primero de todo, muchísimas gracias por tu tiempo y por organizar esta entrevista aquí en este restaurante, el restaurante San Pascual, que nos ha abierto las puertas un día que además no tenían que trabajar para que pudiéramos hacer esta entrevista aquí tranquilos y en silencio y centrarnos en todo, ¿no? Y, bueno, Jesús nos va a explicar, como presidente de la asociación, pues todo lo que aporta la asociación a la comunidad y también detalles y otros temas sobre Comunidad Valenciana y otras actividades que hacen que seguro que son de interés y que pueden servir a muchas otras asociaciones como referencia, porque la experiencia que he tenido yo con ACECOVA, desde las charlas que se hacían en Alicante, otras actividades que se han organizado para jóvenes y demás, en las que yo he podido participar como ponente hace ya unos años, hablando de mis viajes sin gluten y demás, y también el trato que siempre me habéis dado, pues la verdad es que es excelente. Así que nada, Jesús, cuéntanos un poco, si quieres, tu rol en la asociación, qué haces, cómo lo hacéis y demás, y también tu relación con la celiaquía. Bueno, gracias Santi por atender y recoger ese testigo que lanzamos un día en redes sociales, que siempre dijimos, pues tenemos que hacer algo sobre... cuando tenga tiempo, me acercaré a Orihuela, que es donde yo resido, y haremos una entrevista sobre el tema de la celiaquía, el mundo sin gluten, y nada, pues eso, te reitero el agradecimiento en haber dedicado este tiempo a visitarnos y a tener en cuenta a nuestro colectivo celíaco. Pues yo en ACECOVA, pues en ACECOVA hacemos muchas cosas, nos gustaría hacer más, pero a nivel personal, pues yo, como digo, para poner un poco de antecedentes, yo debuto o empiezo en la celiaquía en el año, pues creo que es el 2003, a raíz de que mi hijo mayor, el único celíaco de mis hijos por ahora, sí. Los tengo después dos más que tienen genética positiva, pero el único que es celíaco es el mayor, Néstor. Sí. Entonces debuto en el 2003, me hago socio. O sea, aparezco en este mundo que es la celiaquía. O sea, como padre de celíaco, como no padre como celíaco. Como padre de celíaco. Yo no soy celíaco. Ajá. Entonces, como padre de celíaco, pues en el 2003 he diagnosticado a mi hijo y ya ahí me involucro en este mundo, acudo a todas las charlas, a todas las reuniones, a todos los encuentros en que mi trabajo y la familia me permite, sí. Y me involucro, digo, desde el primer día, lo cual hace que pues entable una relación con la anterior presidenta en aquella época, que era Isabel Tejedor, que para nosotros es un referente, con todos los compañeros que montaban, que pertenecían a ACECOVA, los diferentes voluntarios que han estado en cada momento, y eso, esa asiduidad a acudir a diferentes eventos y encuentros, días nacionales del celíaco, visitas a fábricas de chocolate como pudo ser Valor en su día, entonces hacen que pues entable una relación con la Junta o la parte directiva de la asociación. Y en un momento dado, pues yo les demando más presencia en la comarca de la Vega Baja, porque nos pilla Valencia un poquito lejos de aquí, a 200 kilómetros. Claro. Somos Comunidad Valenciana, pero estamos a 200 kilómetros de nuestra capital. Y es en ese momento en el que yo al demandar me dicen, ¿y tú estarías dispuesto? Y eso sería el del año 2010. O por ahí. De acuerdo. Y en el 2010, pues decido, ¿qué digo? ¿Qué hago? Digo que no y sigo quejándome de algo en la cual yo a lo mejor en parte puedo remediar,
ser el enlace entre los celíacos de esta zona con Valencia, o me vuelvo cómodo y como no soy me lo pienso muchas veces, pero al final, yo se lo digo a muchos amigos, soy un poco facilón y más como me toca un poquito la parte sensible, pues al final dije, venga, vale, no sé esto que me va a conllevar, pero voy a poner el tiempo que yo considero que tengo libre, y ya vosotros me vais a ir, pues no sé de tanto, vamos a asistir a más cursos, a más charlas, para saber un poco más en profundidad cuáles son mis funciones, qué voy a tener, y claro, al principio pues dices, no, tú solamente con ser el enlace, que tenga un punto de referencia, que alguien aparezca y diga, oye, mira, que me han dicho que soy celíaco. Y no se quede solamente una llamada por teléfono o que te digan, pues vente a Valencia, 200 kilómetros. Pues te aparece un celíaco, yo sé, en Almoradí, que está aquí al lado, son 15 kilómetros, pues 15 kilómetros lo hace cualquiera. Entonces yo me volví esa persona, el enlace entre la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana, que tenemos la oficina en Valencia, y los celíacos que aparecen en la comarca. Cuando aparecía un afectado, pues lo primero, me llamaban por teléfono, entablaba una reunión y a partir de ya, pues le hacía, como yo siempre me he mencionado muchas veces, soy muchas veces hacía de bombero, de Acecoba. ¿Por qué? Porque cuando a una persona, sobre todo cuando le dicen que tu hijo es celíaco, un niño de 2, 3, 4 años, se le hace un incendio a esa familia. Claro. ¿Qué será eso, celíaco? Y ahora mi mundo, mi vida, ¿cómo va a funcionar? Entonces me llamaban a mí y yo cogía y intentaba en esa primera reunión pues minimizar ese ataque que tenían los padres, y entonces digo, apagar ese fuego que se iniciaba. Entonces de hecho soy el bombero de Acecoba en la Vega Baja, y a partir de ahí pues hacerle relativizar en lo posible la enfermedad, hacerte ver que la enfermedad, la celiaquía, pues sí, es una enfermedad autoinmune. En ese momento yo le ofrecía hacerse socios, porque ya sabemos que si no estamos agrupados y asociados, esto no funciona. Porque cuando vas a un sitio y dices, ¿cuántos sois? 4, 5. Pues vale, tomas nota y ahí te quedas. Pero cuando dices que somos miles a nivel Comunidad Valenciana. ¿Cuántos hay asociados? Pues asociados estamos hablando del orden de 2.000 familias asociadas. ¿Por qué digo familias asociadas? Porque al ser una enfermedad autoinmune de carácter hereditario, es raro que en una familia haya un solo celíaco. Siempre hay 2 hermanos o un padre y un hijo, o sea, suele haber como mínimo de término medio de 2 personas celíacas por familia. Entonces estamos hablando de 2.000 asociados que estaremos a lo mejor representando a nivel asociados, pues a lo mejor a 4.500 personas celíacos que representamos. Entonces, del presupuesto que tiene la asociación, que como dices, casi el 100% viene de las cuotas, a excepción de algunas subvenciones que pueda recibir por parte de ayuntamientos y demás, os centráis en organizar actividades, supongo que hacer toda la tarea formativa o el asesoramiento, ¿no?, que tú hacías a los celíacos de aquí de la Vega Baja como representante de la asociación en 2010, luego en 2015 supongo que cada vez estabas más involucrado y acabaste siendo nombrado presidente de la asociación, con lo cual ya no solo eres representante aquí, sino de todo Valencia. Pero la parte que a mí quizás me interesa más por el tema del que quiero tratar, que es viajar sin gluten y con alergias e intolerancias, es la parte formativa de restaurantes. Porque lo que sí que es verdad es que yo a veces me encuentro con lugares en los que no hay ningún restaurante formado y tienes ese dilema de ¿qué hago? ¿Me quedo aquí? ¿Voy a algún sitio porque quizás otra vez están muy lejos el siguiente restaurante formado? Es decir, ¿qué beneficio tiene un celíaco y un restaurador también para ser formado por la asociación? Bueno, el beneficio es grande. ¿Por qué? Porque te da una tranquilidad a la hora de acudir a un establecimiento que está asesorado por Acecoba o la Asociación de Celíacos de Murcia o cualquier asociación de celíacos de España que hacen su gran labor. Nosotros aquí en la Comunidad Valenciana no asesoramos de cualquier manera, tampoco le decimos que ha superado la prueba a cualquier restaurante. O sea, si vemos que en cualquier momento a la hora de hacer el análisis del espacio, los puntos críticos que pueda tener, la materia prima, los platos, si vemos que en un momento el personal, que vemos que no es propicio, que no es receptivo, que vamos a decir que a lo mejor el dueño del local pues se ha querido apuntar aquí porque ha oído sobre los celíacos, pero tampoco tiene mucho interés. Si en cualquier momento, en ese proceso,
desde que nos llama, oye, mira, que he oído hablar de Acecoba, o me ha hecho un socio que por qué no podía estar con vosotros, hasta que nosotros tenemos que emitir el informe final, vemos que en ese proceso no va a ser un establecimiento seguro para el celíaco, nosotros no continuamos y no finalizamos ese proceso de asesoramiento, ese vamos a decir ok al establecimiento, sí, y no lo incorporamos. Vale, se queda fuera. Y es decir, esto me parece perfecto porque al final es muy fácil también seguir un poco la legislación europea de tener la tabla de alérgenos, pero si en la cocina es un caos, esto no sirve de nada, ¿no? Y al final quizás incluso estás engañando al comensal porque él va a leer patatas fritas, aceite, patata y sal, ¿no? No hay gluten ni riesgo de contaminación teórica, pero quizás haces una freidora que te equivocas y metes una croqueta, o las tienes de lado y salpica el aceite y ya lo contamina, ¿no? Etcétera. Con lo cual, para la asociación, ¿qué criterios son óptimos para un restaurante? Aparte de la predisposición, por supuesto, porque esto es un factor humano, pero a nivel cocina, a nivel servicio, ¿cuál sería para vosotros? ¿Cuál sería para vosotros un restaurante óptimo candidato? Otra cosa es que quiera, ¿no? Bueno, el restaurante óptimo, como podemos entender, sobre todo cuando lo pasamos a la confitería, pastelería, es el 100% exclusivo sin gluten. Que todo el labor y toda la materia prima que exista en ese establecimiento sea sin gluten. Pero sabemos que eso es muy difícil, que alguien dé ese paso y apueste 100% por los celíacos. Entonces nosotros, pues como sabemos que la gran mayoría de las veces tiene que convivir el restaurante con sus platos no aptos para celíacos con los que sí que son aptos, pues nosotros lo que vemos es los puntos críticos que haya en cocina, la materia prima, vemos que en todo el proceso no exista el contacto cruzado, que no haya ningún, a la hora de servir en mesa, a la hora de, sobre todo la higiene debe ser fundamental, lavarse las manos. Entonces hacemos que cuando te sirvan el plato, pues siempre que esté muy identificado qué plato es con gluten y qué es sin gluten, que lo lleven por separado. Claro. Eso es fundamental. Cuando tú salgas un plato, saques primero los platos sin gluten, cantas que era el sin gluten, dices, este es el plato que sea, sin gluten. Entonces la persona dice, soy yo, se identifica, se le entrega. Claro. Siempre recomendamos también al celíaco que cuando vaya a comer a cualquier sitio, siempre diga, esto es sin gluten, esto es sin gluten. No se confíe porque dijo que era celíaco y ya se sienta ahí y se relaja. No, tienes que decir que a ver que hay un plato, si lo ves un poco extraño, si no, dice, el camarero te dirá que es sin gluten. Pero ante cualquier duda que dejen a la mesa y a lo mejor no haya encantado el plato, pues siempre tiene que estar. Entonces nosotros incidimos mucho que a la hora de servir no solamente es la cocina, que el camarero es el otro 50% o más todavía, porque la cocina ha hecho perfecto y el camarero se ha equivocado, ha servido un plato al que no era, o ha cogido un trozo de pan y ha cortado pan y sin lavarse las manos ha cogido y se ha puesto a cortar el pan sin gluten, que normalmente no se corta, se sirve sin cortar, pero bueno, que ha habido ahí un error, entonces vemos que todo eso, como he dicho, que el servicio en barra, el servicio en salón, la elaboración, que no haya ningún punto crítico y aunque tengan que convivir en ese restaurante, pues los platos con gluten y platos sin gluten, vemos que no va a haber conflicto haciendo las cosas bien y entonces pues lo podemos acreditar. Si vemos que la cocina es minúscula y es imposible, por mucho cuidado que se quiera, que lo con gluten no termine haciendo contacto con lo que es sin gluten, pues entonces ahí no podemos decirle, mira, tu cocina es tan pequeña que o es 100% sin gluten o no va a poder tener las dos cosas. Claro. Pero no hay una norma general, es caso a caso, ¿no? Caso a caso de cuando nosotros proponemos, si yo estoy por la zona, pues yo me acerco y veo si se puede proponer para ese asesoramiento, o ya cuando viene nuestra compañera, que es una compañera la que tenemos, María Ángeles, viene a visitar el establecimiento, ella también analiza, enseguida pues está viendo dónde están los fallos, cómo almacenan el pan que a lo mejor tienen previamente cortado, dónde almacenan las ensaladas que previamente tienen realizadas, que siempre lo con gluten quede por debajo de los sin gluten, en estantes, cosas. Entonces vemos todos esos puntos críticos que es normal que cuando alguien dice, oye, mira, que sí que quiero que mi establecimiento forme parte de Acecoba, que me asesoréis, pues vale, tiene predisposición, sobre todo más todavía cuando está ya haciendo sus pinitos, a lo mejor está elaborando cosas, pero el 100% pues a lo mejor no lo controla, entonces nos damos cuenta de esos pequeños tips o esas pequeñas cosas que cambiándola con poco
podemos hacer que ese establecimiento pues se pueda incorporar a nuestra red. Y, por ejemplo, aprovechando que estamos aquí en el restaurante San Pascual, que he hablado antes con José, es 100% sin gluten. Además, es una cocina casera, con producto de calidad, etcétera, lo cual también lo hace a un candidato más, seas celíaco o no, da igual, porque al final vas a comer, no vamos a comer solos, ¿no? Pero ellos, me comentaba José que no son celíacos ni nada, aunque él come poco cereal, pero restaurantes así que ya tienen predisposición, ganas de adaptar la cocina y tal, supongo que son más fáciles. ¿Os encontráis con muchos de estos o no es tan habitual? Que prácticamente todo lo quieran adaptar 100% sin gluten no es lo más habitual. Lo más habitual es que una parte de su carta, un porcentaje, sí que sea sin gluten y todas cosas, pero en sitios como este, pues la verdad que no es tan habitual, pero en el primer día que yo hablé con José, que me lo encontré por casualidad aquí en el restaurante, me acerqué, lo conocía desde hace un tiempo, pero no sabía su faceta de restauración, estaba bastantes años sin verlo, y entonces le dije, enséñame el restaurante, y me lo enseñó, y cuando yo lo vi, dije, ya en mi cabeza me decía, este restaurante es candidato. Muy bien. Y siguiendo con el ejemplo del restaurante, porque es algo que me interesa a mí personalmente y creo que es muy importante que una asociación lo explique también, porque al final quizá luego se crean ideas erróneas por parte de los celíacos. Es decir, pongamos que mañana, o sea, este restaurante ya está certificado, ¿no? Y el certificado dura para un año. Supongo que al cabo de un año hay una renovación. ¿Cómo se hace esta renovación? Es decir, ¿se les hace un seguimiento a la formación? Si tienen un camarero nuevo porque, por ejemplo, aumentan los turnos o aumentan el espacio y ese camarero no estaba en el momento de la formación, ¿cómo se gestiona esto desde la asociación? Bueno, nosotros, nuestro trabajo es continuo los 365 días del año. Vale. Tú porque te incorpores el día 1 de mayo como un restaurante asesorado por Acecoba, te incorpores, no quiere decir que hasta el 1 de mayo del año que viene te dejamos a tu aventura, te dejamos libre, no. Eso es importante. Nosotros los 365 días del año estamos abiertos a consultas, incorporaciones, modificaciones, etcétera. Tú imaginas que por lo que sea, nosotros hemos pasado, le hemos dado el visto bueno y por el motivo que sea, la plantilla pues tiene que renovar la plantilla o incorporar mucha más gente a su plantilla de la que tenía en ese momento. Pues nosotros nos llama y nosotros concertamos una entrevista, una reunión y venimos a formar otra vez a ese exceso de trabajadores que ha habido por el motivo que sea, como se incorporan nuevos platos. Oye, mira, que he incorporado y quiero hacer ahora el fideuá que no lo hacía. O quiero hacer las croquetas que no lo hacía. Pues no, pasando los ingredientes, las fichas. Claro. Nosotros intentamos siempre hacer un escandallo de ingredientes lo más amplio posible. Y ya saben que esos 40, 50, 60 ingredientes que tienen ahí, que le hemos dado ok por la materia prima y por la marca que es, pues con eso pueden mezclar y hacer diferentes elaboraciones. Pero siempre surge alguna duda. Entonces nosotros, desde el primer día que le damos el ok y lo incorporamos a nuestro establecimiento hasta el año siguiente, que volvemos a hacer otra vez otra revisión, pues nosotros todos los años hacemos una revisión. Claro. Vemos que la plantilla hacemos una revisión, si la plantilla es la misma, al año siguiente no damos formación a los trabajadores, si la plantilla es la misma. Sí. Porque pues, vuelve a ser los mismos trabajadores, la misma propietarios, los mismos empleados de atención en barras, si son todos los mismos, no lo damos. Al año siguiente sí que lo damos, aunque sigas teniendo las mismas circunstancias. Cada 2 años, digamos. Cada 2 años hacemos la formación, siempre y cuando, que no cambie de personal. El primer año, la primera revisión, no me has cambiado de personal, ni nada, no me ha hecho ningún cambio sustancial y la plantilla es la misma. Ese año no se hace revisión, no se hace la formación, pero el año que viene, aunque me mantenga la misma plantilla, por formación continua, porque saben cosas nuevas, y si hubiese habido algo en esa primera revisión, algo que os tenemos que comunicar, por no te preocupes, a lo mejor haremos una formación, una charla mucho más corta, pero, oye, has aparecido este nuevo aspecto, esto es interesante conocerlo, nosotros, y siempre es una formación continua y atención continua a nuestros socios de restauración para lo que necesiten y siempre para el beneficio del cliente celíaco. Sí, no, al final la asociación
el restaurante se convierte en un intermediario para mostrar el trabajo que hacéis vosotros. Sí, porque al final el restaurante y el establecimiento de hostelería es la farmacia, entre comillas, de un celíaco, donde viene a comer alguna medicina que le va a sentar bien y va, pues es al restaurante que está bien asesorado y bien formado. Y cuando finalizáis una formación y este restaurante, digamos, entra dentro de vuestro listado oficial, digamos, hay una especie de contrato entre vosotros fijando una serie de obligaciones por parte del restaurante en la que si cambio de proveedor tengo que enviaros la ficha para que la validéis, si entra alguien nuevo os tengo que informar para que le forméis, etcétera. Sí, nosotros siempre firmamos unos anexos en los cuales cada uno te compromete, en unos pues me facilitas tus datos a la hora de comunicación, otros me dicen los compromisos, las obligaciones y los derechos que tienes. Una vez que estás incorporado, también nosotros nos obligamos a darte publicidad, incluirte en la lista de alimentos, en el listado nuestro, en entregarte un distintivo de asesorado por nuestra asociación para colocarlo en el establecimiento. O sea, le damos firmamos una serie de documentos porque esto es recíproco. O sea, ellos se tienen que obligar. Y también, pues eso es, le damos en redes sociales, pues hacemos un post diciendo que comunicamos a la zona X de que se ha incorporado este restaurante, esta cafetería, este local a la red de establecimientos asesorada por ACECOBA. Muy bien. Y otra cosa que me interesa mucho, porque claro, yo no estoy asociado a ACECOBA porque no es la asociación que me tocaría, ¿no? Pero alguna vez que me he encontrado es viajando, yo he contactado con la asociación de turno del lugar, ya sea en España o fuera, y sobre todo fuera, algunas de las asociaciones me han puesto como reticencia a compartirme los restaurantes porque no estoy asociado. Es decir, aquí también en la zona he visto a gente extranjera que supongo que viven aquí, no sé si estarán asociados o no, pero si yo vengo a la Vega Baja y contacto con ACECOBA como turista, ¿me proporcionarán respuestas a dónde puedo comer sin gluten o es solo para los socios? Nosotros, como he dicho, funcionamos gracias a las aportaciones de los socios. Pero también es un trabajo que no lo tenemos cerrado solamente para celíacos. Queremos que sea un trabajo que hacemos en beneficio de todo el colectivo celíaco y de las familias, porque muchas veces cuando tienen que organizar cualquier evento, un familiar de un celíaco quiere hacerle una comida especial o quiere llevarlo a un sitio, entonces preparar una comida de ese tipo, un evento, pues muchas veces nos piden asesoramiento. Oye, mira que la semana que vienen unos amigos de Madrid que son celíacos y queremos llevarlos a un restaurante, ¿nos podía asesorar? Y nosotros desde la Comunidad Valenciana gustosamente le asesoramos, aparte que esa información, nuestro listado de establecimientos lo tenemos en la página web en abierto. Eso es lo que me interesa. Lo tenemos en la página web en abierto, tenemos una aplicación que la cosa que es FaceMóvil, en la cual lo que pasa es la aplicación FaceMóvil, el apartado del listado de establecimientos está encerrado exclusivamente para los que son socios de alguna asociación asociada a FACE, que es la federación. Que esa es otra, que hay algunas en España que no lo están. Sí, hay algunas que no están, después Cataluña pues también está por su lado, prácticamente estamos nosotros, Cataluña y Madrid, que también está un poquito por otro lado, que es Madrid sin gluten. Pero bueno, que si viene cualquiera que esté en Murcia, en Cantabria, en el País Vasco, en Navarra, en Andalucía, que es socio de algunas de estas asociaciones, lo podrá ver. Ellos entran a la aplicación FaceMóvil, dicen me voy a Madrid, me voy a Orihuela y me va a listar todo lo que tengo donde puedo ir como cliente celíaco a comer o a comprar unos pasteles, me aparece ahí en ese listado. Y si estoy ya en el sitio, pero desconozco dónde puedo ir, por geolocalización, yo le doy al botoncito y me va a mostrar de más cerca a más lejos qué opciones tengo en la zona donde me encuentro. O sea que nosotros, pero por los principios de nuestra asociación, siempre hemos tenido esa parte en abierto. Perfecto. Y siguiendo con el listado de restaurantes que tenéis en abierto, que esto me parece algo excepcional porque al final hay que poder viajar también dentro de España, ¿no? Y poder informarse no siendo de la región. ¿Cuántos restaurantes o establecimientos sin gluten hay más o menos asesorados a día de hoy en la comunidad? Sí, pues en la Comunidad Valenciana estamos hablando sobre los 100, 110 establecimientos
porque todo esto también fluctúa un poco. Están los que por cambio de negocio, por jubilación, por X cosas, se dan de baja. Siempre hay algunos que se dan de baja. Raramente es por motivos de no querer atender al gerente celíaco, son otros motivos los que lo llevan a esa baja, pero todas las semanas estamos incorporando y por en medio asesorando, porque estos no salen toda la vez. Claro. Uno lo lleva que está empezando, con otro lo lleva a media y otro está terminando. Claro. Entonces estamos hablando del orden de los 110 o por ahí actualmente, y creo que este año vamos a superar un poco ese número. Y como lo que me estaban preguntando anteriormente, si viene un cliente, un celíaco de cualquier sitio de España, de hecho nosotros tenemos nuestro listado en abierto. En nuestra web, en nuestra página web, nos puedes llamar por teléfono. Si no lo encuentras, que lo tenemos, el primero, cuando tú entras a acecoba.org, lo primero que te aparece es el listado de establecimientos. Porque sabemos que es lo que primero la gente mira. Aparte de asociarse, que está al lado. Y también desde FACE tenemos una opción, porque te puede venir un celíaco de cualquier parte del mundo. Y creo que nos puede llamar, enviar un mail que le vamos a facilitar esa información que está en abierto, sin ningún problema. Pero si quisiera usar la aplicación FACE móvil, que es la que hemos comentado antes, que solamente es exclusiva para clientes que son socios de alguna de las asociaciones pertenecientes a FACE, creo que no son 10 o 15 euros, por 10 o 15 euros, durante unos meses, se le da una licencia para que las vacaciones que esté haciendo en España las pueda seguir a través de la app. Esto no lo sabía, ¿ves? Muchas gracias. Y otra pregunta que me ha venido ahora, y es a nivel de formación. ¿Cuánto dura una formación? Pues bueno, de media. La formación puede ser entre 1 y 2 horas, depende. Y algunas se puede ser un poco mayor, pero no puede, de 2 horas no suele pasar. Lo que es la formación, después nuestro trabajo y el trabajo con la responsable de compras o el cocinero, además, eso ya, en función del número de platos que tenga y de las cosas que quieras elaborar, pues llevará más tiempo. Muy bien. Y siguiendo con esto que dices de formación a hoteles, y el número de establecimientos, podemos hablar de hoteles, cafeterías, restaurantes, ¿de qué tipo? Es decir, hamburgueserías, restaurante asiático, más exótico. Pues tenemos, como habías dicho, me ha hecho casi un análisis de todo lo que tenemos. Pues tenemos un poco de todo. Lo que pasa es que lo tenemos distribuido en toda la Comunidad Valenciana. O sea, no tenemos un asiático en cada localidad, no tenemos un asiático como puede ser un japonés o un chino, o no tenemos una hamburguesería, que las hamburgueserías es lo que más se presta en muchos sitios. Tenemos también italianos, tenemos cocina mediterránea, tenemos, creo que es un libanés que está en Valencia. Muy bien. De hecho, o sea, es muy variado. Asadores de pollos, después pastelerías, cafeterías, confiterías, obradores, panaderías. Tenemos un poco de todo tipo de carnicería, también tenemos, que elaboran embutidos. O sea, tenemos un poquito de todo lo único que está distribuido en nuestra extensa y larga Comunidad Valenciana. Y enlazando con esto del tipo de restaurante, claro, yo como turista y como celíaco, una de las cosas que me fastidia más es no poder comer algo típico de allí donde voy, porque al ser celíaco y muchas recetas típicas pues suelen contener gluten, ¿no? Y me encanta encontrar sitios donde pueda comer algo típico. Es decir, por ejemplo, de aquí de la Vega Baja, ¿qué es típico y dónde se podría comer? Pues bueno, aquí lo típico en la Vega Baja, y otras comarcas, pero sobre todo en la Vega Baja, el plato es el arroz y costra. Tenemos en lo que se dice de la huerta, en la alcachofa, es lo que siempre también es la joya de la corona, pero lo que se dice un plato tradicional de la Vega Baja y sobre todo de aquí donde estamos ahora en la ciudad de Orihuela, es el arroz y costra. Es un producto típico 100%. ¿Qué ocurre? Que no todo un celíaco pues se lo puede comer en cualquier sitio, que es lo que llamo, porque es el arroz, embutido, o sea, el colorante exacto, el arroz, el embutido también es de una marca alta y termina con una cobertura de huevo batido al horno, que ese pues, se llama arroz y costra. Y después también hay otros, el postre típico de Orihuela es el pastel de gloria, o teta de monja, como también se le llama coloquialmente. Y estamos hablando en conversaciones con una pastelería cercana de aquí de Orihuela, en Torrevieja, con Coffee, a ver si hace, porque en la base le colocan una oblea.
una oblea. En Torrevieja, Sí. sí, estuve ayer con Raquel. Sí, con Raquel, en el Coffee and Toffee. Sí. Entonces, vamos a ver si nos consigue hacer el pastel de gloria con la oblea, Sí. sin gluten, y que, bueno, porque eso en base al final es casi 100% es huevo. Claro. Ese pastel de gloria que sería ya el colofón para de verdad una comida oriolana, que era el arroz y costa con su pastel de gloria. Pero bueno, otro día tendremos motivo para que vuelvas otra vez a Orihuela y por lo menos pruebes el pastel de gloria sin gluten. Perfecto. Y ya para cerrar, si quieres, tengo una pregunta más y una petición, ¿vale? Empiezo por la pregunta. A nivel asociación, claro, vosotros como, digamos, aglutináis, si me permites la palabra, pues la mayoría de celíacos que hay en Valencia, sobre todo como socios, ¿no? Que seguramente hay muchos más, pero asociados tenéis un volumen que ya puede ser representativo. ¿Qué tipo de actividades hacéis hacia la hostelería o en el sector, ¿no? Para difundir, dar a conocer, incluso ampliar la oferta de restauración para nosotros, digamos? Sí, normalmente nosotros casi cada 3, 4 o 5 meses pues estamos en diferentes comarcas o zonas, pues estamos haciendo una labor informativa hacia el colectivo celíaco, muchas de ellas hacia la restauración. El colectivo celíaco no, hacia la restauración, que quiere saber un poco más de la celiaquía. Muchas veces de ellas son lideradas por las asociaciones de comerciantes de la zona, algún ayuntamiento que quiere saber un poco más. Nosotros estamos colaborando con los centros de turismo de la Comunidad Valenciana, con los CDTs, gracias a una gran persona que es Antonio Crespo, que nos brindó acceder a ellos desde hace ya unos cuantos años. Y entonces, pues nosotros damos cursos de restauración sin gluten dentro de los CDT, a nivel elaboración de platos, a nivel panificables, a nivel elaboración de dulces. Y en esa línea, pues en octubre, si no me recuerdo mal, en octubre vamos a tener el Congreso Nacional de FACE Restauración a nivel nacional. El Congreso Nacional de FACE va a ser en la Comunidad Valenciana y va a ser en la localidad de Elche. Perfecto. Ya daremos más detalles más adelante, que va dirigido exclusivamente, principalmente y exclusivamente al restaurador, a las asociaciones de hostelería de la Comunidad Valenciana y de esa comarca. Pues queremos que también la teníamos que tener en cuenta, porque hemos hecho varios en varios sitios, y este año cuando FACE nos dijo que sacaba la convocatoria, qué asociación quería ser la anfitriona de esta jornada de FACE Restauración, nosotros dijimos que nos presentábamos como voluntarios. Al final pues nos aceptaron la candidatura y elegimos que dentro de la Comunidad Valenciana pues queríamos hacerlo en Elche. Perfecto. Que también tiene, como la ciudad de Orihuela, tiene un enclave magnífico. En Orihuela tenemos el segundo palmerar, Elche tiene el primer palmerar a nivel europeo y nosotros tenemos el segundo. O sea que somos dos ciudades hermanadas por el palmerar. Y tenemos mucha relación, la Vega Baja con Elche y con la provincia de Alicante. Y entonces pues digo, decidimos que queríamos que este año pues fuese en Elche, igual que no llevarlo siempre todo a Valencia, en la capital, y tampoco Orihuela, que es donde resido. Quisimos buscar un punto en el centro, entre la Vega Baja y la provincia de Alicante, y Elche fue elegido. Y pues esperamos que cuando lo lancemos y demos la publicidad de todo el programa que llevamos, pues los hosteleros de la comarca, de la provincia, de todo, y de Elche sobre todo, que le pilla más cerca, pues que participen y sepan un poco de qué va atender al cliente celíaco y el nicho de mercado y el potencial que tiene atender al cliente celíaco, porque el cliente celíaco no va solo. Claro, eso es algo que yo digo en varias entrevistas ya, que al final ahora quizás sí porque viajo solo, pero cuando voy a comer con mis amigos, ellos me dejan elegir. Con lo cual yo elijo el restaurante que me va bien a mí y que sé que lo hace bien. Eso al final puede ser una estrategia de negocio para el mismo restaurador, de ser un reclamo para el celíaco, porque no va a venir solo. Entonces, como tú has dicho, cuando los amigos te dicen, oye, Santi, ¿dónde vamos? ¿Dónde puedes comer tú? Tú dices, aquí, y a lo mejor es Santi y 7 amigos más. O sea, 8 personas han ido a comer a ese restaurante porque tienen en cuenta al celíaco. Mientras que hay otros que no se han ido, ¿por qué? Porque no tienen en cuenta al celíaco, o, aunque te pueden decir que te dan, sí, no te preocupes,
pero cuando hablas 2 veces con el camarero o con alguien, no te da seguridad y no te quedas allí porque sabes que en algún momento puede ser que no lo hagan bien y la verdad lo que se iba a convertir en una jornada con amigos y a pasarlo bien, pues te puedes terminar mejor pues a lo mejor en el baño o como mínimo o en otro sitio. Sí, o en el hospital. O en el hospital, si ha sido si es más severo. Y ya para cerrar, pues la petición, que me gustaría pedirte 2 consejos. Uno como padre de un niño celíaco y otro como presidente de la Asociación de Celíacos de Valencia, ACECOVA. Como padre en general, pues quiero lo mejor para mis hijos y como padre de una persona celíaca, que ya tiene 24 años, ya es mayor, aunque debutó con 2 años. ¡Ostras! O sea, toda su vida él no conoce lo que es el gluten, toda su vida ha sido, de que ella tenga memoria, a los 2 años, su vida ha sido gluten free, todo. Sí. Entonces, pues a él, pues para él, ¿qué pido? Porque la sociedad no le coarte a la hora de tomar decisiones. Vale. Porque que la celiaquía no es una barrera, porque siempre cuando la gente habla de barreras, piensa más en las barreras arquitectónicas y de ese tipo, y se olvida de las barreras a nivel alimentación que pueden tener las personas. Claro. Y en este caso es la eliminación de la barrera a la hora de alimentarse y del ocio fuera de casa. Muchas gracias. Y como presidente de ACECOVA, ¿qué consejo darías? Pues como presidente de ACECOVA actual, y seguro que detrás de mí vendrán muchos más presidentes y presidentas, pues ¿qué pido? Pues que la sociedad está tratando bien, gracias a Dios no me puedo quejar, pero que traten mejor todavía al colectivo celíaco, que los organismos oficiales, ya sea a nivel ayuntamientos, diputaciones, consellería, el Estado, pues tenga en cuenta el sobrecoste que lleva la alimentación sin gluten, que el último estudio de precios que hizo FACE, pues estamos hablando de sobre 1.000 euros al año más una persona celíaca que una no celíaca a la hora de hacer la compra. Claro. O sea que lo que le cuesta a un no celíaco, al celíaco le cuesta 1.000 euros más de ese precio. Y hablamos de un miembro. Normalmente, como he dicho al principio, hay 2 y en algunos casos 3 miembros por familia que son celíacos. Pues multiplica esos 1.000 euros por 3, pues son 3.000 euros de sobrecoste de una familia con 3 miembros celíacos, o 1.000 euros si es un miembro celíaco, con respecto a una familia que no tiene un miembro celíaco, que tendría el coste normal, que todo ha subido, pero al celíaco también le ha subido bastante. Pues Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo, por todos estos anécdotas, información que has compartido, que creo que dan más visibilidad al colectivo celíaco también de cómo trabajáis las asociaciones. Y ya lo sabéis, Gita Restaurantes, apoyad a las asociaciones porque es verdad que están haciendo un muy buen trabajo para que sobre todo cuando nos diagnostican y también para que podamos salir de forma segura. Y Jesús, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo y estamos conectados. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Santi.